Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a la transmisión del día de hoy a través de nuestro programa, como ustedes ya lo conocen, Las Casas que Jesús Visita. Y como lo habíamos anunciado la semana pasada, estamos dando comienzo a una nueva serie que nos va a llevar 40 semanas, la cual es las 40 razones bíblicas por las cuales los seguidores de Jesús, los cristianos, deben establecer y multiplicar la iglesia en las casas, siguiendo el modelo divino de Cristo que estableció la iglesia en las casas y siguiendo el modelo en el ministerio de los discípulos y apóstoles en el libro de los Hechos y en el ministerio del apóstol San Pablo en el resto de las epístolas. Para el día de hoy tenemos el tema muy interesante titulado La iglesia en casa es un lugar de adoración, o dicho de otra manera, las casas son lugares de adoración. De manera que te invitamos para que puedas compartir esta señal, para que puedas invitar a tus amistades para que se unan a nuestra transmisión, para que se unan a nuestra página de fans page en Facebook, que es Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance, y a nuestro grupo de discipulado en Facebook, el cual es la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Además, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Esta es una maravillosa oportunidad para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos compartir nuestro mensaje, nuestra fe con el Señor. Y yo quiero, pues, en esta oportunidad invitarles para que ustedes puedan abrir sus Biblias. Y allí en la palabra de Dios vamos a encontrar en el libro de el Evangelio de Lucas la primera razón. La primera razón que nos presenta la Biblia para que nosotros podamos establecer y podamos multiplicar la iglesia en la casa. Ahí está el tema en pantalla. La iglesia en casa es un lugar de adoración. Y si ustedes miran el eslogan abajo, dice, dejar de ir a la iglesia para ser la iglesia. Decíamos en la exposición de la semana pasada que la iglesia no es el templo, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar, no es el local, la iglesia no es la institución, la iglesia no es la organización, la iglesia no es la denominación, mucho menos la iglesia es ese cuerpo jerárquico. La iglesia eres tú como persona, como individuo, la iglesia eres tú como comunidad cristiana que se congrega en una casa. Entonces, cuando ahí usted lee la palabra iglesia entre comillas, me refiero a aquello que he descrito unos instantes. Dejar de ir a esos templos, a esos lugares, porque esos lugares, según la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, no es la iglesia, no son la iglesia. En cambio, somos nosotros la iglesia y somos invitados para que nos convirtamos en la iglesia. Y decíamos en la semana anterior que el propósito de este estudio de 40 razones es crear conciencia para que nosotros tomemos la decisión de volver al diseño original, de volver al modelo divino, de volver a la iglesia bíblica, de volver al plan del Señor. Esta foto que ustedes están viendo ahí es una postal que vamos a publicar cada semana
anunciando el tema en estudio. Allí está la fecha que vamos a ir poniendo cada semana. Está también ahí los horarios en los diferentes países donde coincide los horarios que están ahí manifestados. Y también está allí la hora oficial de transmisión. La hora oficial de transmisión es la hora de la costa del Atlántico, de la costa este de los Estados Unidos, que es la misma hora oficial de este país. De manera que ahí está puesto en los diferentes horarios y los diferentes países que coinciden en esa hora. La forma como usted puede conectarse, como ya lo mencionamos, ahí está en el canal de YouTube, Iglesia a tu Alcance TV, en la fans page, la iglesia en casa, una iglesia a tu alcance. 40 razones. Decíamos que el número 40 en la Biblia tiene dos significados. Uno es una transformación total para dar comienzo a una nueva etapa, a una nueva vida. Y segundo es una oportunidad de arrepentimiento para volver a retomar las riendas en las manos del Señor. Entonces, hoy vamos a estudiar la razón número 1 de 40 razones. La iglesia en casa es un lugar de adoración. Las casas son lugares de adoración. Y así como el número 40 en la Biblia tiene un significado muy especial, no es por casualidad, no es por curiosidad, de la misma manera, este primer tema que estamos en estudio hoy no es una casualidad, no es una curiosidad, es algo que estaba planeado, que estaba ideado por el Señor. Desde antes de que se cumpliese la profecía del advenimiento del Señor Jesús para venir a nacer en un pesebre. Vamos a ver aquí, el tema es la adoración. Y ese tema de la adoración está basada en la experiencia de los sabios de Oriente, que llegaron a Jerusalén, a Belén de Judea, para adorar al Señor Jesús, al Salvador del mundo, recién nacido, y dice el texto que lo adoraron en una casa. Dice Mateo 2, 9 al 11. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño, y viendo ellos la estrella, se regocijaron mucho de gran gozo, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Yo quiero que noten allí, y lo he subrayado, y eso sí es a propósito, que la primera adoración que se le hace a Cristo, al Salvador del mundo, llegado a este mundo para cumplir su misión, la primera adoración que le hacen a él es en una casa, no es en un templo. Cuando los 8 días de nacido sus padres lo llevaron al templo, era para cumplir un ritual. No era para que sus padres adoraran junto con él en el templo, no. No era para que los sacerdotes adoraran a Jesús recién nacido en el templo, no. Era simplemente para cumplir un ritual. Pero es aquí, en su casa, que él recibe la primera adoración. Y esto es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia, que en el Nuevo Testamento, a Dios y a Cristo no se le adora en un templo. Y vamos a ver a lo largo de estas 40 presentaciones que hubo más de una gente que adoraba a Cristo, que adoró a Cristo, y lo hizo
en la calle. Lo hizo a orilla de un lago, a orilla de una playa, lo hizo en unos jardines, en el camino, pero jamás en un templo. Y aquí vemos que estos sabios de Oriente, guiados por el Espíritu de Dios, reconociendo de que Cristo es el Dios y el Rey del universo, lo adoraron en una casa, en la casa donde vivían sus padres. Y este hecho de adorarlo al Señor Jesús en una casa es lo que nosotros podemos conocer con el nombre, voy a usar una palabra griega que se llama epifanía. Y esa palabra griega, epifanía, significa una, eh, una ocasión de manifestación de la divinidad de Cristo. Hay varias manifestaciones de Cristo a lo largo de su ministerio. En su nacimiento es una de ellas. En el bautismo es otra de ellas. En el monte de la transfiguración es otra de ellas. Es decir, donde Él manifestó y reveló su gloria, su naturaleza divina. Y aquí los sabios de Oriente reconocen de que ese niño nacido allí es el Dios del universo. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Cristo, aquí nos dice el texto, que no estaba en un pesebre, sino que estaba en una casa. Para esta fecha habían pasado 1 año y medio o casi 2 años. De manera que ustedes lo pueden entender esto con la acción o la actitud que toma Pilato cuando manda a dar muerte a todos los niños menores de 2 años después que se vio burlado por estos sabios que no regresaron a darle la noticia dónde habían encontrado a ese rey nacido, al rey de los judíos. Por eso que yo puedo inferir que ya habían pasado 1 año y medio o 2 desde el nacimiento del Señor Jesús. Vuelvo a recalcar, esta primera adoración que se le da al Señor Jesús, siendo niño, fue en una casa. Trayéndolo al presente, apreciado amigo, apreciado hermano, es una bendición que tú en tu casa la conviertas en una iglesia y que reúnas a tus familiares allí en tu casa, o a tus 2, 3 o 4 vecinos que viven al lado de ti, o aquellas amistades que viven un tanto más próximas a ti, y tengas una iglesia allí y adores allí en tu casa, porque así fue lo que Dios hizo como provisión. Y ejemplo de esto pone a los sabios de Oriente. Ahora, para adorar a Dios, no se necesita ser creyente, no se necesita ser convertido, no se necesita pertenecer a tal o cual denominación. No, sencillamente se necesita reconocer de que Cristo es Dios. La Biblia de estos hombres llamados sabios nos dice solamente eso, sabios del Oriente. No nos dice si eran judíos, no nos dice si eran fieles devotos de Dios, no. Pero lo que sí podemos inferir es que ellos estudiaban la palabra de Dios, porque fue por la palabra de Dios que ellos entendieron el cumplimiento de las profecías, no por la estrella que los guiaba, no. Vamos a leer más adelante, que fue por el estudio de la palabra de Dios que ellos tenían, que fue que descubrieron que había nacido el rey de los judíos y más que eso, el rey del universo. Y entonces, la manera como ellos adoraron a Cristo es expresándolo mediante dones. Y ahí lo menciona, el oro, el incienso y la mirra. Estos 3 elementos que ellos presentaron tienen una simbología muy importante en la adoración. El oro era en reconocimiento de que Él es la deidad, de que Él es Dios, de que Él es el Rey de reyes y Señor de señores.
no se le daba de regalo a ningún mortal, solamente a alguien de la realeza, cuando se le daba un regalo en oro. Y ellos reconocieron de que Cristo era de esa realeza celestial. El incienso, que aquí es usado en estos dones que ellos les dan, el incienso era usado en el Antiguo Testamento como un aroma para alabanza y adoración a Dios. Es por eso que en el tabernáculo, tanto el sacerdote y sobre todo el sumo sacerdote usaba esos inciensos aromáticos a la hora de ofrecer los sacrificios en adoración a Dios. Y luego menciona la mirra. La mirra era un ungüento, podría ser una crema, podría ser un aceite, que era el que se usaba para embalsamar a los cadáveres, embalsamar a los muertos, para darles sepultura. Con ello ellos estaban reconociendo de que con el oro reconocían de que Cristo es el Rey de Reyes, con el incienso ellos reconocían de que es a Él que tienen que adorar, y con la mirra ellos estaban reconociendo de que ese Dios, Rey de Reyes, estaba hecho humano, y como humano tenía que cumplir una misión, la de ofrendar su vida en la cruz del Calvario para la redención de la humanidad. Mencionaba yo, ¿cómo es que estos sabios de Oriente llegaron a comprender o llegaron a aprender del cumplimiento del tiempo del nacimiento del rey de los judíos? Dice en Mateo, ¿ok?, que estos sabios habían sido estudiosos de la palabra del Señor. Y ellos reconocieron que en las profecías de Malaquías anunciaba de que iba a venir ese Salvador. Entonces, nosotros podemos aprender primero de que ellos estudiaban la Biblia. Y en las casas es esa la razón de las reuniones en las casas. Además de orar, además de adorar, es estudiar la palabra del Señor. Y luego, como segunda lección que podemos aprender aquí, es de que ellos reconocieron a Jesús de que Él era el Dios. Por lo tanto, le adoraron. Entonces nos damos cuenta de que Dios movió y condujo las vidas de ellos. Yo te pregunto, ¿estás dejando tú que Dios a través de su Espíritu conduzca tu vida, dirija tu vida, para que puedas ser un adorador como Él lo quiere, como Él lo espera, un adorador como lo fueron estos sabios de Oriente? Estos sabios de Oriente nos enseñan además que ellos emprendieron un largo viaje de más o menos unos 20 kilómetros. La Biblia solamente dice del Oriente, pero podemos inferir de que ellos partieron desde los territorios de Babilonia. Para que tengan una idea de dónde quedaba ese territorio de Babilonia, es lo que hoy son los territorios de Irán e Irak. Ya desde ahí partieron ellos hasta Belén. Estamos hablando de más de 20 kilómetros. Y ellos dieron valiosos regalos. Ya mencionamos el oro, lo que representaba, la mirra, lo que representaba, y el incienso, lo que representaba. La iglesia en casa es el modelo de iglesia del Nuevo Testamento. Es el modelo de iglesia de Cristo. Y yo quiero hacerte esta invitación. Tú que estás presenciando esta transmisión, ¿estás dispuesto a tomar esa decisión de establecer una iglesia en casa? ¿Y estás dispuesto a brindar esa adoración como lo hicieron estos sabios de Oriente? Ahí están nuestras vías de contacto para que podamos nosotros seguir orientándote y guiándote.
Y quiero terminar diciendo que en el Nuevo Testamento no hay ningún registro bíblico donde al Señor Jesús lo hayan adorado en el templo de Jerusalén. No hay registro bíblico de que lo hayan adorado en alguna sinagoga. No. Fue en las casas que lo adoraban y es en su ministerio, en su diario vivir. Como ya mencioné, en las calles, en las plazas, a las orillas del río, a las orillas del lago, a las orillas del mar. De manera que es descabellado forzar el pensamiento de que el templo es donde se debe adorar a Dios. Eso es falso. Al menos para el Nuevo Testamento, eso no es bíblico. Para en nuestro tiempo es herencia babilónica. No es una enseñanza de Cristo, no es una enseñanza de los apóstoles. Y vamos a descubrir a lo largo de estas 40 presentaciones que no hay en el libro de los Hechos y en el libro de las epístolas paulinas y de las epístolas universales, no hay ningún pedido, ningún mandato de que se motivara a los discípulos, porque no dice ni miembros, no dice ni feligreses, sino dice discípulos, para que construyeran edificios para adorar a Dios en esos templos o en esos edificios. No, no lo dice. Es en las casas. Y es por eso esta primera razón de por qué debemos establecer y multiplicar la iglesia en la casa o las iglesias en las casas, es la primera razón, porque las casas son lugares de adoración. Fue allí donde Cristo recibió su primera adoración, en una casa. Yo te invito, apreciado amigo, apreciado hermano, que te dejes guiar por el Espíritu Santo y que vayas a la Biblia y que profundices más estas pequeñas introducciones que estamos dando y vas a descubrir grandes bendiciones, grandes transformaciones para tu vida. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Señor, gracias te damos por esta maravillosa oportunidad de empezar esta serie, donde tú, Señor, nos vas a instruir 40 razones para volver al modelo divino, volver al diseño original de establecer la iglesia, que tú fundaste la iglesia en las casas. Que esta primera lección de adorar a Cristo el Salvador, de adorar a Dios el Padre, el Creador, que podamos tomar conciencia de que es en las casas que podemos hacerlo. En cualquier otro lugar, como lo hicieron en el ministerio de Cristo, pero jamás en un templo. Perdónanos, Señor, nuestra ignorancia. Perdónanos, Señor, tal vez nuestra falta de voluntad. Pero aquí estamos porque queremos hacer las cosas que a ti te agraden. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Nosotros, o nuestro ministerio, no es nuestro interés que tú te cambies de iglesia o de congregación o de denominación, no. Nuestro propósito, nuestro deseo, es que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo y que te dejes guiar por la palabra de Dios. Y si te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, nuestro deseo es que tú vuelvas al modelo divino, que vuelvas al diseño original. Desde aquí nosotros seguiremos siendo instrumentos del Señor para ayudarte. Y si tú nos quieres ayudar, pues lo único que necesitas hacer sencillamente es invitar a tus amistades para que se suscriban a nuestro canal, compartir estos links, dale un like o suscribirte si aún no lo has hecho. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos aquí la próxima semana con la razón número Dios. Bendiciones.